Elliot, bienvenido, buenas tardes. Hola Jonathan, buenas tardes, un saludo al auditorio. Bueno, hasta ahorita Jonathan, después de que se llevó a cabo esta consulta ciudadana este domingo aquí en Baja California para preguntarle a la ciudadanía pues de la opinión en torno a la ampliación de mandatos del gobernador electo Jaime Bonilla, pues en el Congreso del Estado se mantiene mucha incertidumbre respecto a los resultados. De hecho, hace escasos 5 minutos aproximadamente apenas ingresamos a una sala en donde se encuentran concentradas las urnas que se utilizaron en esta consulta y se está llevando a cabo el conteo de votos, es decir, se espera que pues sea en el transcurso de la tarde o la noche de este lunes cuando se den a conocer los resultados. La comisión legislativa encargada de organizar esta consulta pues también se ha mantenido muy pues, a la expectativa, muy a la incertidumbre, no ha señalado nada más respecto a esto, simple y sencillamente estarán esperando a que estén los resultados, pero vaya, estamos hablando de que todavía se está llevando a cabo el conteo de votos. Lo que sí te puedo decir, Jonathan, bueno, es que esta consulta se caracterizó por entre varias cosas. Uno, pues la poca afluencia ciudadana, la poca participación ciudadana, derivado de que la difusión de las direcciones pues de las casillas no fue la mejor, solamente se difundió a través de la página de internet del Congreso del Estado. Y por otra parte también el hecho de que muchas casillas no se instalaron, principalmente las que se ubicaban en algunas escuelas, en algunos comercios, principalmente en Tijuana, no se instalaron. Esa es otra de las situaciones que llamó la atención. Y por otra parte, Jonathan, también pues la falta de candados, de filtros, de seguridad, ya que una persona podía acudir a votar 1 o 2, 3, 4 veces los que quisiera, solamente cambiando de casilla, ya que no había cinta indeleble, no había ninguna marca pues para certificar que había acudido a votar. Entonces, en este mar pues de irregularidades, de situaciones, se lleva a cabo en este momento el conteo de votos y repito, esperando a que en el transcurso de la tarde-noche de este lunes se den a conocer los resultados, Jonathan. Los resultados que pues pareciera que están cantados, ¿no? Pareciera que pues va a ganar el sí. Así es, todo apunta que va a ganar el sí. Las encuestas de salida que se han difundido desde ayer señalan que estaría ganando el sí. Y esto, bueno, ¿qué va a implicar? Finalmente que el Congreso del Estado pues envíe la llamada Ley Bonilla, la ampliación del mandato, al gobernador Francisco Vega de la Madrid para que la publique en el periódico oficial del Estado. Jaime Bonilla rendirá protesta el 1 de noviembre, sin embargo, bueno, todavía dependerá de las impugnaciones y también de lo que reserva la Suprema Corte de Justicia al respecto. Correcto. Micael, muchísimas gracias y un abrazo hasta Mexicali. Igualmente, Jonathan, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, él es Elliot Valdés de Enlace Informativo Mexicali con pues esta información.